Doctor Caballo, ya para terminar, una pregunta personal. Usted fue un ministro súper exitoso, 91-96, y de repente con todo el prestigio de su lado, el reconocimiento argentino, tenía un olorcito a presidente, el doctor Caballo, lo llaman para que vuelva al ministerio. Cualquier político, politicucho, hubiese actuado de una manera bien egoísta, diciendo yo me quedo tranquilito en mi casa, dejo que de la Rúa y la María Santísima se hundan y luego vengo yo a salvar la nación. ¿Por qué usted accedió a volver al ministerio si tenía todo políticamente de su lado, en términos personales? Bueno, porque realmente la crisis por la que estaba atravesando Argentina era una crisis muy grave, y yo había enfrentado con éxito una crisis parecida que se había dado en el año 95 cuando devaluó México y se produjo lo que se llamó el efecto tequila. Como Argentina fue vista por los mercados como el país que podía también devaluar como había devaluado México, nosotros soportamos una fuga de capitales muy grande y yo tuve la capacidad y la suerte de poder manejar bien esa crisis de la que salimos muy rápidamente y exitosamente. Yo creí que podía hacer lo mismo en el año 2001, pero lamentablemente Argentina en el año 2001 no solo había acumulado problemas internos derivados de que las provincias se habían endeudado excesivamente con los bancos argentinos y ahora no podían, en ese momento ya no podían afrontar el pago de sus deudas y eso precipitó una crisis financiera, sino que Argentina recibió shocks externos muy fuertes, la devaluación del real, la depreciación en aquel entonces del euro, los muy bajos precios de las commodities, una situación opuesta a la actual, y la combinación de esos fenómenos llevó a que pasáramos a ser muy dependientes en ese momento del apoyo que nos diera el Fondo Monetario Internacional. Y para mala suerte adicional de Argentina, después del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se desentendió de todos los otros problemas. El Fondo Monetario cometió para mí el error de desenchufarnos, es decir, de no darnos los desembolsos que estaban previstos, y eso provocó una corrida contra los bancos, y eso provocó la caída del gobierno de la Rúa. Ahora, ¿quiénes empujaron al gobierno de la Rúa y a mí me empujaron a mí a renunciar al ministerio? Los que querían licuar los pasivos. Es decir, había mucha gente que estaba endeudada, incluidas los gobernadores, las provincias, y estaban endeudadas obviamente en dólares, porque prácticamente nuestra economía estaba dolarizada. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, transformemos todas esas deudas de dólares a pesos y luego provoquemos una tremenda devaluación. Entonces, claro, los endeudados en dólares dejaron de deber porque se les licuaron todos sus pasivos. Pero eso fue a costa de los ahorristas, que también perdieron todos sus activos, y sobre todo fue a costa del trabajador, que vio reducido su salario real, de los jubilados, que vieron perder totalmente el poder adquisitivo, y a costa de la reintroducción de la inflación. En ese año 2002 hubo 40% de inflación como consecuencia de la gran devaluación. El que tomó el gobierno en ese momento, el gobernador Duhalde, que había sido uno de los principales responsables del endeudamiento de su provincia con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, como buen político que es, trató de echarle la culpa a todos sus antecesores, a Menem, a De la Rúa y sobre todo a Cavallo, que había sido el inspirador de la política en toda la década de los 90, de lo que estaba pasando. Pero en realidad lo que pasó en el año 2002 fue responsabilidad de la mala solución que Duhalde pensó para la crisis financiera que teníamos, ¿no?